Bueno, muchísimas gracias por continuar con este Tribunal de la Tarde y es momento pues de los comentarios del día y a esta mesa se suma pues nuestro compañero de labores Dionisio Santana. Bienvenido hermano a este Tribunal de la Tarde. Qué tal hermanos y amigos? Julio Ernesto Martínez Ruiz, Elvin Castillo, buenas tardes, amables telespectadores de todo el territorio nacional y allende los mares. Y bueno, otra jornada más de este Tribunal de la Tarde, en este lunes lluvioso que dice la UNAMED, que todavía ni siquiera los vientos y las ráfagas de la tormenta pues nos alcanzan, que va a haber mucho más lluvia en la noche de hoy y mañana. Ya las calles están muy congestionadas. ¿No? Y se ha de evidenciar en fenómenos pasados, las principales devastaciones precisamente han sido provocadas por las lluvias, las intensas lluvias. Así es. En un suelo saturado, pero ahí están las autoridades como siempre, que en eso hemos avanzado mucho en cuanto a los mecanismos preventivos para evitar menos tragedias, porque a veces son fenómenos naturales que desbordan la capacidad humana, pero siempre es importante prevenir. Así es, así es. Así es, miren, en este segmento de los comentarios del día me gustaría iniciar con el tema que hemos traído para socializarlo con ustedes hoy, que es la situación del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en el Brasil. Ustedes saben todo lo que ha pasado en torno al presidente Lula, está guardando prisión a una condena de 12 años, pero ocurre y viene a ser que muchos entendidos y analistas, actores políticos dentro y fuera del Brasil, entienden que esta ha sido más una condena política que una condena realmente haciendo justicia, porque Lula encabezaba todos los sondeos de cara a las elecciones en Brasil del próximo octubre. Pues, ¿qué ha acontecido de nuevo novedoso en este caso? Ayer domingo, un tribunal de segunda instancia del Brasil emitió una orden para liberar de manera definitiva al presidente Lula da Silva, y otro tribunal de inmediato, sobre todo Sergio Moro, que ha sido el juez que ha estado llevando el caso en contra de Lula, se movió para mantener en prisión a Lula. Y el abordaje que quiero darle a este caso es ver lo lamentable que está pasando en Brasil, donde la justicia brasileña a todas luces luce que ha sido politizada. Y decimos que la política ha permeado la justicia brasileña y debemos vernos en ese espejo. Incluso ya se está hablando que fruto de este problema que ha habido en torno al presidente Lula, están tratando de cambiar la modalidad de elección de los jueces de la Suprema Corte de Brasil y de todas las cortes en el país sudamericano a propósito de las decisiones que se están tomando, porque a todas luces se ven o que son en contra de, para favorecer a un partido, o a favor de, para perjudicar o beneficiar a otro, y lamentablemente eso puede llevarse de bruces el sistema democrático de Brasil y regresar a aquella época donde había dictaduras militares y todo lo demás. Yo insisto, desde mi óptica, a distancia, porque no estoy en el Brasil y no tengo los elementos de prueba, que como se ha manejado el caso de Lula, es más por un componente político para neutralizarlo e impedirle que vuelva al poder, que por pruebas sustanciales que se hayan podido presentar en un tribunal en contra de él. Y de verdad que lo que está pasando en el Brasil a nosotros como nación debe servirnos como un espejo, porque de nosotros continuar con esa elección política de actores a la justicia y que luego estos respondan a los intereses políticos particulares y no a lo que debe ser el accionar de un juez imparcial, nosotros podríamos estar viviendo situaciones muy similares a lo que está ocurriendo en el Brasil. Bueno, yo tengo desde otra perspectiva, otro punto de vista con relación al caso de Brasil. Y es lo mismo que ha estado ocurriendo en otras latitudes, en Latinoamérica. Por ejemplo, ya en Ecuador se habla de que hay una persecución contra Correa. Los expresidentes latinoamericanos que han sido pues analizados, que han sido investigados por los casos de corrupción en sus gobiernos, pues también hay
movimientos y personas y analistas internacionales y de sus propios países que lo tildan de político. En el caso de Brasil y en el caso de Lula da Silva, si bien es cierto que Lula, una figura pues paradigmática, una figura que la historia tendrá que durar mucho y escribirse mucho sobre él para poder pues llegar al fondo o quizás un poquito objetivo y descifrar ese liderazgo tan profundo de Lula. Lula tiene un gran liderazgo en su país, en Brasil, pero no menos cierto es que lamentablemente, y no digo que Lula sea culpable de las imputaciones que le han hecho, pero las investigaciones que le han estado pues haciendo desde hace un tiempo para acá han dado con contundencia de que en su gobierno pues se manejaron fondos públicos con mucho corte de corrupción. Sus funcionarios muy cercanos a él. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí sí es verdad que nosotros tenemos que vernos en ese espejo. Los presidentes tienen que cuidarse, los presidentes tienen que dar señales, los presidentes tienen que despertar si no quieren verse involucrados en actos como los que está siendo involucrado Lula da Silva. Entonces, no es verdad que en un gobierno ningún funcionario hace algo que el presidente no se dé cuenta. Y eso es lo que ha pasado en la República Dominicana. Aquí tenemos varios expresidentes que lamentablemente pudieran estar pasando lo que está pasando Lula. Lo que pasa es que aquí la justicia que tenemos es totalmente diferente. Aquí sí hay una justicia totalmente politizada y controlada desde el poder. No de quien ocupa la presidencia de la República, no, quien ocupe en ese momento el poder. Y fíjate que Leonel Fernández se ha referido en varios casos al poder que tiene el poder. Sí. Entonces, sí. eso ya para dejar sí. hasta ahí ese punto, Lo que eso tiene que mandar un mensaje, especialmente a estos países latinoamericanos que gozamos de debilidad institucional. Entonces, ahí está el caso de Brecht. El caso de Brecht no es un asunto que pudiéramos decir, no, eso es político. Bueno, eso fue desde el corazón de Brasil y ha arrastrado prácticamente a la mayoría de los países latinoamericanos donde ha operado Odebrecht. Y Brasil es un ejemplo a cómo las coyunturas, las circunstancias a veces trazan la línea del curso de las cosas. En un momento, cuando existía gloria, una bonanza económica, esa bonanza tenía un héroe. Ese héroe fue llamado Lula da Silva, aquel que sacó a muchos millones de brasileños de la pobreza, aquel que llevó a Brasil a una economía mucho más allá de sus territorios, es decir, incluso está pasando por toda América Latina, en un mundo, aquel que fue nombrado como uno de los principales líderes del mundo, por aquel entonces presidente de los Estados Unidos. Pero en la medida que esa crisis económica se fue agudizando, Lula ha pasado de héroe, conjuntamente con Dilma, que llegó a ser la mujer más popular del mundo, a precisamente ser cuestionados. Hasta el momento, en términos de prueba, a él no se le ha podido demostrar por lo que se le acusa. Él se le acusa, ¿verdad?, de haber sido sobornado, haber adquirido un apartamento de lujo en la playa a cambio de favores. Eso no está debidamente demostrado, pero lo cierto es que todo ese escándalo que está pues relacionado con escándalos de corrupción, crisis económicas en Brasil, se produjeron los hechos bajo la gestión de Luis Ignacio Lula da Silva. A eso usted le suma el elemento que él no ha dejado de ser un activo en términos políticos, en la medida que él ha demostrado un interés en volver, en retornar a la presidencia de la República. Es natural que usted tenga enemigos. Si esos enemigos usted lo va a enfrentar en diferentes áreas, y ahí está el caso de la justicia dominicana, es decir, que ha sido utilizada como un instrumento, como forma de debilitarlo. Él, más que nadie, y su equipo ha de demostrar su inocencia, y de ahí también dependerá su futuro en términos políticos. Pero algunas acciones que se han estado viendo, creo que en el fondo lo que le están es favoreciendo, ¿verdad? Porque se ve como un nivel de ensañamiento que a veces usted, teniendo una persona detenida, presa,
lo puede convertir en un héroe, sobre mártir. todo en la forma como se ha estado accionando con Luis Ignacio algo, Lula da Silva. Para finalizar en este punto, lo que está ocurriendo con Lula, yo no tengo la menor duda hoy que si Luis Ignacio Lula da Silva es liberado, va a ser el próximo presidente de los brasileños, precisamente por lo que estás explicando, el nivel de ensañamiento y de manejo que ha tenido el caso. Lo que ha hecho, en vez de reducirlo políticamente, es engrandecer su legado, ese nombre, ese aura. Es decir, porque una cosa es tú combatir la corrupción con todas sus consecuencias y todo aquel que está involucrado. Claro, la otra pero es no una corrupción selectiva. yo buscar agarrarme de eso para poder impedirte. Es decir, ya si las cosas son así, pues sí, entonces... porque también el mismo presidente Michael Temer está vinculado a un caso y no ha sido citado, no ha sido llamado. Entonces, yo lo que pienso es que si Lula queda libre, será presidente. Y si deciden mantenerlo en prisión sin probar pruebas mucho más contundentes y fuertes que las que hasta ahora han presentado, en Brasil podría ocurrir un levantamiento social de escalas insospechadas. Pasamos al tema siguiente, Dionisio. Bueno, señores, miren, en el día de ayer, un grupo de dirigentes y ex dirigentes y disidentes del Partido Reformista Social Cristiano, encabezados por José Jacín Frappier, Ito Bisonó, Marino Collante, entre otros, y por otro lado también el doctor Modesto Guzmán, que es actual director del Instituto Postal Dominicano, celebraron una reunión, una asamblea. Ellos celebraron esa reunión en un hotel de la capital, de aquí del Distrito Nacional. Anteriormente, ustedes saben que la parte institucional del Partido Reformista Social Cristiano, que encabeza el ingeniero Federico Antún Valle y Ramón Rogelio Genao, pues habían celebrado el pasado 20 de mayo otra asamblea en el Coliseo Carlos Teo Cruz, y esta asamblea pues ha sido sometida al escrutinio del Tribunal Superior Electoral por ese grupo que ayer se reunió pidiendo la nulidad de la misma. Entonces ayer ellos se reunieron, ellos alegan que la parte institucional, esa asamblea que hicieron el 20 de mayo, no debe ser validada por el Tribunal Superior Electoral porque no tienen los delegados acreditados en términos generales. De ellos dicen que se excluyeron unos delegados que deberían participar, que no participaron. Pero ¿qué pasa? Que ellos también, por debajo de la mesa, tenían una propuesta a las actuales autoridades del partido, encabezada por Quique Antún, para llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cuál era ese acuerdo? Bueno, unos cargos en el partido, pues una serie de posiciones en el partido, y si le aprobaban esos cargos y esa serie de posiciones, bueno, pues entonces ya los delegados pasaban a otro plano, ya aparentemente ya ellos, esa decisión validaba a los delegados. Pero al no ceder las autoridades del partido con esa propuesta, ellos convocaron para el día de ayer esta asamblea, esta reunión en uno de los hoteles de aquí del Distrito Nacional. Estos señores, tenemos las imágenes, tenemos las fotos, fue un puro desorden. Iniciando porque no permitieron la entrada a la prensa, y yo decía esta mañana en un tuit, pero ¿cómo es posible que los medios de comunicación digan que hubo tantas personas cuando a usted no le permitieron entrar? O sea, ¿cómo usted se confió de los datos que le suministraron? Esas son las imágenes. Estas son las imágenes de lo que ocurrió en el día de ayer. Esos son seguidores de Modesto Guzmán que denunciaron que a ellos no le permitieron entrar al salón donde se estaban reuniendo, que por demás, un salón donde todo el mundo sabe que aquí la mayoría de los salones de estos eventos ocupan un espacio y que pueden albergar unos 300 o máximo 400 personas, ellos dicen que estuvieron allí 1.106 personas. O sea, es un poco increíble, pero quizá por eso cerraron la puerta. Bueno, entonces, todo este lío va a ir nuevamente al Tribunal Superior Electoral. O sea que lo que la Junta hizo de anular la asamblea, exigir que se volviera a hacer, se volvió a hacer el tribunal, ¿verdad? Sí, el Tribunal Superior Electoral. Entonces, de nuevo, el grupo de Ito y Josecito está
hicieron esta reunión de ayer para que la anulen para otra que vez. la pidiendo, entonces están pidiendo la nulidad de aquella asamblea y que le validen Pero también esta asamblea. La que hicieron ayer. La que hicieron también se ayer. tomaron decisiones porque Sí, dice en que el- Josecito Jacín es el Así es. presidente del Partido Reformista, sobre todo. Bueno, ¿Y esa hasta cuestión. la cuánta es? Eso dicen ellos. Eso dicen ellos. Bajo estas circunstancias es difícil porque el propio Modesto Guzmán, que también estaba aspirando a la presidencia del Partido Reformista Social Cristiano dentro de ese grupo, porque lo peor que hicieron fue que ellos no pudieron ponerse de acuerdo. Tampoco entre ellos. Entre ellos están divididos. Entonces, dice Modesto Guzmán que ocuparon más de 800 carnets falsos de supuestos Sí. delegados que llevó Josecito Jacín a esa reunión. O sea que Modesto, Oh. que era de ese grupo, ahora está Sí, cuestionando la asamblea de sí, ellos mismos. Sí, de ellos mismos. Oye, De ellos mismos. Entonces, miren cómo está la situación. Eso Miren, que no. esto uno se ríe, pero miren, Ay, lamentablemente, Dios todo esto tiene que ver con la frágil y debilidad institucional que hay en nuestro país en el sistema de justicia. En este caso, el Tribunal Superior Electoral. Señores, ¿cómo es posible que usted va a dar el viso válido para reunir o para que dos personas que no tienen calidad estatutaria para convocar una asamblea de esta naturaleza, usted se lo permita? ¿Cómo es posible que si los estatutos del partido dicen que Elvin Castillo y Julio Ernesto Martínez Ruiz son los que están facultados para hacer una convocatoria a una asamblea nacional de delegados, la haga Dionisio Santana y uno de los camarógrafos que hay aquí en el estudio? O sea, no puede ser, no puede ser. Entonces, eso está llevando al sistema de partidos a un daño tan profundo que fíjense ya por dónde va uno de los partidos más grandes del sistema de partidos en nuestro país, el Partido Revolucionario Dominicano. Un partido que hace apenas unas elecciones obtuvo un 43, 44% del electorado nacional. Sin embargo, en estas últimas elecciones pasadas se redujo a un 5%. ¿Cómo es posible que un partido reformista que hace tiempo pues, ha estado tratando de hacer críticas constructivas, de agilizar los procesos internos, de llevar a cabo trabajos internos para desarrollar su proyecto político y poder formar su plataforma y plantearle a la nación dominicana pues, candidatos creíbles, tanto municipales y provinciales y quizás presidenciales, se le mantenga bajo estos subterfugios en esas condiciones para que usted no pueda ni siquiera articular esos proyectos y pueda presentar esos proyectos de cara a las elecciones venideras? Yo creo que eso hay que analizarlo muy bien y el empresariado, los demás partidos políticos de la oposición tienen que abrir los ojos. Tienen que abrir los ojos porque esto va a hacer colapsar definitivamente el sistema de partidos en nuestro país. Todos tenemos problemas que tienen su solución, dice una canción, y ni hablar de los partidos políticos. Lo extraño es que ha de suponer que el partido que más situaciones debe tener es el más grande, ¿verdad? Y el que está en el poder. Sin embargo, aquellos partidos que en estos momentos no tienen una cuota tan mayoritaria, no están en el poder, son los que se vean o por lo menos se vislumbren ante la sociedad dominicana con más división, más conflicto interno. Es una lástima. Nos vamos a un contacto de publicidad. Retornamos con nuestra audiencia estelar. Reiterar, estará con nosotros el diputado Marcos Cross, representación de Ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana.